Muy buenas noches. Estamos en la psicocharla CENIT de este lluvioso martes 11 de agosto de 2020, en nuestra segunda charla del mes, y que las ponentes han intitulado La delgada línea entre vanidad y bienestar. Nos acompañan. Malestar. Nos acompañan Isadora Martínez, que es psicóloga, es psicoterapeuta psicoanalítica y, bueno, posteriormente tiene un doctorado en psicología y también tiene un entrenamiento en terapia dialéctica conductual. Es socia fundadora de MATCA. Aquí están viendo ustedes el logotipo de MATCA, que es una asociación dedicada a la prevención, tratamiento e investigación de los trastornos de la conducta alimentaria. Gracias, Isa, por estar aquí. Vamos ahora con Sara Perlasca González, que es socia fundadora de MATCA, de esta misma asociación dedicada a la prevención, tratamiento e investigación de los trastornos de la conducta alimentaria, quien es licenciada en nutrición clínica, especialista en tratamiento de este tipo de trastornos. También tiene estudios en consejería en adicciones, es terapeuta psicocorporal y tiene un entrenamiento en terapia dialéctica conductual también. Muchas gracias, Sara, por acompañarnos. Gracias. Muy bien, pues mucho gusto. Entonces, la charla se llama La delgada línea entre vanidad y malestar. Ahora sí, no que quién sabe qué burrada te estoy diciendo. Muy bien, muchas gracias. Entonces, las dejo adelante. Muchísimas gracias. Seguramente la plática será de interés para todos quienes nos estén viendo y escuchando. Gracias. Gracias, Héctor. Me da mucho gusto estar aquí en este espacio. Te agradecemos este espacio que el día de hoy nos brindas para poder hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, que son un problema de salud pública cuya prevalencia cada vez es mayor y la edad de inicio es cada vez más temprana. Como bien comentabas ahorita, una de nuestras funciones en MATCA es prevenir y detectar tempranamente esos trastornos por las consecuencias tan graves que tienen una vez que ya están instaurados. Entonces, bueno, pues muchas gracias por darnos este espacio. ¿Por qué elegimos este título? La delgada línea entre vanidad y malestar. Hicimos una encuesta rápida entre los conocidos y entre los amigos y un poco la población en general, preguntando con qué asocian los trastornos de la conducta alimentaria, cuáles características tienen, cómo los podrían definir. Y encontramos respuestas muy variadas, de muchos tipos, pero la mayoría se agrupan en torno a estos dos conceptos, vanidad y malestar. Por una parte, los trastornos de la conducta alimentaria se consideran socialmente como un problema asociado a la vanidad. Vienen a la mente imágenes generalmente asociadas de mujeres que están muy delgadas o que desean estar muy delgadas o delgadas, que para lograrlo, ya sea para mantener ese peso o para lograr tener un peso menor, controlan la cantidad y la cualidad de los alimentos que ingieren y que llevan a cabo conductas que consideran necesarias para no subir de peso o para disminuir el peso. La vanidad se define como un sentimiento de orgullo por los propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. En el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, el tamaño o la forma del cuerpo es el mérito obtenido o deseado. Por otra parte, los trastornos de la conducta alimentaria se han asociado o se asocian en las descripciones que nos dan con un sentimiento de malestar. En primer lugar, por tener un sentimiento de inconformidad
de insatisfacción con el propio cuerpo, independientemente del tamaño o de la forma que se tenga, como lo veremos más adelante durante la plática. Las personas que han estado cerca de esta problemática, ya sea que la han vivido en carne propia, ya sea que sean familiares o amigos, la refieren como una enfermedad que genera muchísimo malestar y que abajo de esta supuesta vanidad, o que a veces empieza con esta intención, está este malestar del cual hablaremos con mucho detalle a lo largo de la práctica. Por esto es la elección de nuestro tema. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Los trastornos de la conducta alimentaria vistos a partir de la relación que tenemos con la comida en nuestra vida, los signos y síntomas de los trastornos de la conducta alimentaria y los cambios en las prácticas alimenticias durante este confinamiento. Queremos empezar nuestra plática de los trastornos de la conducta alimentaria hablando de la experiencia de alimentación. La experiencia de alimentación es el acto de comer, propiamente dicho, es uno de los más importantes en nuestra vida, si no es el que más. Nuestro primer contacto con el mundo es a través de este acto. Es a partir del cual nuestra madre nos da vida, nos nutre, tanto física como emocionalmente. No solo nos proporciona los sustratos necesarios para que tengamos un cuerpo en lo concreto, huesos, músculos para sostenernos y movernos, ojos, oídos, boca para percibir el mundo, neuronas que al conectarse y hacer sinapsis nos permiten respirar y suspirar, sino también de los sustratos psíquicos con los cuales se genera la conciencia de sí mismo o de uno mismo, las emociones a partir de las cuales surgen las relaciones con los demás y con uno mismo. Al alimentar al bebé, la madre no solo le brinda líquido blanquecino, al que llamamos leche comúnmente, sino también amor, cuidado, sostén, apapacho, consuelo. No solo lo calma al quitarle el hambre, sino también al quitarle el miedo, al quitarle la angustia, el malestar, el dolor, el enojo. ¿Cómo lo hace? Haciéndole sentir, haciéndole saber que la madre, que ella reconoce las necesidades que el bebé tiene, haciéndole saber que lo que le pasa al bebé le es importante y que va a ser un trabajo, que es el trabajo que sea necesario para poder quitarle su dolor, su angustia cuando se puede, y si no se logra hacer, por lo menos que sepa que es importante para ella. Y durante ese proceso le explica lo que le pasa. Todo esto pasa en el acto de la alimentación, todo esto pasa en el acto del amamantamiento, cuando lo mira a los ojos y cuando lo acaricia. Quienes son madres saben a qué me refiero, y quienes somos hijos también. Wilfred Bion, el psicoanalista inglés, describe el vínculo comensal como aquel en el cual los participantes de la ecuación se benefician, uno al dar y otro al recibir, siendo este el resultado de un esfuerzo y de un trabajo conjunto, disparador de emociones intensas y diversas para ambos. Ambos se enriquecen. La madre al hacer ese trabajo, que es realmente todo un trabajo, y el bebé al recibir el resultado. Ya mencioné que no solo es leche. Tenemos innumerables experiencias de alimentación desde que nacemos y hasta que nos morimos. Y conforme estas van pasando todos los días, mientras van sucediendo, vamos creciendo. Y yo diría ahora, envejeciendo también. Y en este transcurrir del tiempo, este acto va adquiriendo múltiples significados que se dejan ver en la relación que tenemos con la comida. El significado es altamente individual. Todos podemos ingerir una manzana, un chocolate, un corte de carne, un pastel, y el proceso fisiológico por el que pasa ese alimento es el mismo, el proceso de descomposición y de composición del cuerpo. Pero el significado que tiene ese acto para cada uno de nosotros es diferente. Como dice el comercial, es lo mismo, pero no es igual. Ahorita vamos a pasar a un ejercicio que tiene que ver con esto que Sara nos va a hacer. Gracias, Sara. Para nosotras es muy importante la vivencia, no solamente el hablar y que lo comprendan mentalmente, ¿no? Entonces, les voy a invitar a hacer un pequeño ejercicio para integrar en la mente y el cuerpo el conocimiento a través de la comida.
Entonces, como en principio, Héctor les avisó si pueden traer un alimento, algo que les guste, algo que les llame la atención. Me voy a esperar un minutito para quien no la haya traído, tráiganlo por favor, porque sí es importante. Vamos a vivenciar la integración. Vamos a esperar un segundito para quien no tenga su alimento. Algo chiquito, algo que les guste, que les llame la atención. Un dulce, Algo que una esté en su fruta. cocina. Lo que ustedes quieran, sin juicios. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces les voy a pedir que se acomoden, rico. Y nada más los voy a traer un poquito a conciencia. Entonces les voy a pedir que en este momento cierren sus ojos y vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Vamos a mantener 3 tiempos y vamos a exhalar. Esto es solamente para traer toda nuestra atención al momento. ¿Sale? Yo los guío. Comenzamos. Inspiramos. Retenemos 3 tiempos. 1, 2, 3 y exhalamos. Inhalamos. Tenemos 3 tiempos. 1, 2, 3 y exhalamos. Inhalamos. Retenemos 3 tiempos. 1, 2, 3 y exhalamos. Muy bien. Abran sus ojos y tomen su alimento. Por favor, aquí. Yo tengo aquí una pequeña zanahoria. Pongan este alimento que hayan escogido frente a ustedes y obsérvenlo detenidamente. Su color, su textura, su forma, tal vez su olor. Y ahora, por favor, quiero que le den una pequeña mordida. Chiquita. Lentamente mastica y saborea. Detente ahí. Y antes del siguiente bocado, vuelve a mirar este alimento. Recuerda a quién te viene a la mente con este alimento. ¿A qué lugar te lleva este alimento? ¿Es significativo para ti? ¿El olor te trae algún recuerdo? Ahora, te voy a invitar a imaginar cómo a través de este alimento estamos en compañía de muchos seres que participaron para que este alimento esté frente a ti. La tierra y la lluvia que nutrió a la planta para que este alimento pudiera crecer. Las personas que trabajaron para recolectar a este alimento. Y tu propio trabajo para llevarlo a tu casa. ¿Te imaginas toda la energía que este alimento tiene en sí? Y ahora, ese alimento será parte de ti con ese pequeño bocado. Será parte de ti en ese cuerpo perfecto que logra hacer la alquimia para que ese alimento se convierta en parte de tus células, en parte de tus órganos, en parte de tus emociones, para que logres estar vivo en esta tierra, en este planeta. Ese alimento lleva tanta energía de la tierra, del cielo, la lluvia,
el trabajo de muchas personas, de tu propio esfuerzo para tenerlo frente a ti. Y ahora de tu cuerpo, convirtiéndolo y llevándolo a la mínima expresión bioquímica para que pueda convertirse en parte de ti. Toma una pequeña reflexión de estas palabras que te estoy diciendo. Es un simple alimento. Ahora te voy a pedir que le des otra mordida. Y con estas palabras, deja que el alimento entre a ti. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Lo disfrutaste diferente? ¿Te supo diferente? ¿Pensaste diferente en él? ¿Pensaste en tu cuerpo? Si alguien quisiera compartir por el chat o compartir con algo, por favor, alce su manita un segundito y si no, podemos proseguir. ¿No? Ok. Ahí hay comentarios. Ay, es que no los veo. ¿Me los puedes decir, Isa? Sí, dice Carla. Yo me acuerdo de mi papá, jaja, de chiquita. Nunca lo había pensado. ¡Qué bonito! ¿Qué Dice alimento Isaac, era? ¿qué alimento era? Un chocolate. ¡Qué rico! Dijo Isaac Torres. Supo diferente la segunda vez. Supo más rico. Gracias, Isaac. Dice Daniela. Una conciencia totalmente diferente que hacen disfrutar más de la comida y agradecerla. Gratitud. Qué rico. Gracias. Muchas gracias por compartir. Bueno, y ahora quiero que abran bien sus ojos. Así. Va a salir mi parte maligna de nutrióloga. Y entonces quiero que empiezan a vivenciar las emociones a través de los ojos y a través de la comida que ven. Tenemos un delicioso postre bellamente adornado. Frutas sanas, frescas, llenas de minerales. Una hamburguesa deliciosa a mi punto de vista, con queso, papas. ¡Wow! ¿Qué tal? La comida chatarra, ¿no? Que no puede faltar en la fiesta del niño y todos hemos probado. Y si no lo han probado, los invito. ¿Qué tal este postre? Bello, gourmet. Es arte a la vista, se ve delicioso, se ve suave, tal vez un poco crujiente en algunos lugares. ¿Qué tal la pizza? Este queso que se derrite y nos podemos imaginar en nuestra boca. Vegetales otra vez llenos de minerales, de frescura, de verano. A mí se me ocurre verano. Carne. ¡Wow! Un buen trozo de carne. Y así pienso yo, pero no es la única forma de pensar. Hay muchas formas de pensar. ¿Qué sintieron ustedes? ¿Qué emociones han sentido? ¿Qué han vivenciado? Isa, ¿tienes el...? Gracias, Sara. Tomo este ejercicio que nos hace Sara y estas imágenes que nos presentas para entrar más al tema que nos trae ahora, hablando de cuál es el valor que tiene la comida para mí y cuál es el significado. Para nosotros hablar de los trastornos de la conducta alimentaria es hablar de este significado. Para algunos, algunas de las imágenes que Sara nos presenta tienen que ver o les genera, es una fuente de placer, de satisfacción, de bienestar, de vinculación, quizá de festejo, mientras que para otros es una fuente de malestar, de dolor, de insatisfacción o de aislamiento. Algunos esperan con gusto el momento de compartir en la mesa con los amigos y familiares, y yo creo que en ese tiempo de confinamiento mucho más,
mientras que para otros es un momento muy temido. Algunos pueden invertir tiempo en preparar una rica comida para los demás también, juegan con los ingredientes. Viene a mi mente la película del Festín de Babette, de todo lo que podría representar una rica comida, mientras que para otros todos esos elementos se perdieron en el camino. Unos comen vorazmente y se lo acaban todo de un bocado, mientras otros lo pueden disfrutar de a poco y lo saborean. Algunos pueden vivir para comer, mientras otros pueden llegar a vivir para no comer. Algunos satisfacen sus necesidades, mientras otros las sofocan. ¿En dónde radica la diferencia? Más allá de las conductas en lo concreto, más allá de lo que se hace con el alimento, más allá del peso que se tenga, más allá de la figura, como lo hemos venido diciendo, el meollo del asunto es el significado que tiene la comida. De acuerdo al significado que tenemos de la comida, es a partir de ahí donde los pensamientos y las emociones toman lugar, y a partir de esos pensamientos y las emociones tenemos una relación con la conducta. Aquí es importante mencionar que esto normalmente no se ve. Nosotros vemos conductas y vemos cómo la gente come, pero abajo de esas conductas está el significado y es la parte en la que nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo. De aquí volvemos al agradecimiento, Héctor, por darnos ese espacio para hablar de este tema, ¿no? Donde no nos fijemos en las conductas, sino que abramos la posibilidad de enfocarnos en otra cosa. Para nosotros el significado que tiene el alimento es el resultado de la integración del aspecto biológico, psicológico y social. Que aquí estamos poniendo este esquema donde podemos hablar, se puede ver que es como todo un continuo, que va desde un significado que es rico y profundo, donde conlleva una integración entre el aspecto biológico, el aspecto psicológico y el aspecto social, integrados de una manera balanceada y armoniosa. Y podemos ver también este esquema donde el significado puede ser pobre o que esté distorsionado, ya sea pobre porque no alcanzó profundidad ni riqueza, o porque se ha distorsionado, se ha perdido un poco el sentido, donde puede ser que lo biológico esté separado de lo psicológico o lo social. Lo biológico relacionado con las necesidades fisiológicas. Hay gente, como lo veremos un poco más adelante también, que no reconoce las necesidades de hambre, o que no es algo que sea útil en la vida en realidad, o que tomen por supervivencia, pero toda la parte emocional o social queda de lado. Hay otras personas que lo que sobresale es la utilidad que tiene la comida para el manejo de emociones, pero no hay una vinculación con el cuerpo y con lo que en un momento dado puede ese alimento generar. Bueno, otras personas lo social es muy importante, donde si están con los demás comen determinada comida o por lo social se restringe de determinados alimentos. Cuando el significado está gravemente distorsionado, que es cuando hablaríamos de los trastornos de alimentación más severos, estos sentidos, esos significados, este valor biológico, psicológico y social se pierden. En vez de que haya un significado que esté relacionado con una buena nutrición, en realidad hay malnutrición y desnutrición, tanto en lo físico como en lo emocional como en lo mental. Mientras mayor sea la riqueza y profundidad, tenemos mayor bienestar. Mientras mayor sea la distorsión que tenemos del significado, hay malestar. La capacidad para sentir placer está vinculado con la profundidad del sentido. Y la discapacidad para sentir o en la incapacidad para sentir placer, eso es una de las consecuencias más tristes, graves, ¿no? De cuando hay una alteración de la conducta alimentaria. Cuando hay un significado que es rico y profundo, nosotros podemos autocuidarnos y tratarnos bien. En el otro extremo podemos ver que hay un descuido porque no reconozco las necesidades y porque no le doy al cuerpo lo que requiere para poder funcionar, lo cual para nosotros es un maltrato. Y la calidad de los vínculos también hay una diferencia claramente en función del significado que puede tener. Sara tiene una frase que se la robo y la comparto. Ella dice, como nos relacionamos con la comida, nos relacionamos con la vida. Nuestra manera de comer está relacionada con nuestra manera de vivir. Para muchas personas lo vemos y es una actividad más que hacemos, pero en realidad adentro de ese acto se engloba todo nuestro funcionamiento mental. Para mí ha sido un descubrimiento en los últimos años, esto que les acabo de decir. Quizá parezca sencillo lo que digo, o que parece que no tiene tanta profundidad, que podría ser evidente, pero para mí cada vez más adquiere en la manera como comemos, tanto la forma, los alimentos. Para mí ha sido una puerta de entrada al funcionamiento mental en los últimos años, en realidad, y quiero comentar cómo hacer me acuerdo del dicho que dice, si quieres conocer a Andrés, comparte la mesa con él un mes. Y entonces, con algunos elementos también desde la parte psicológica y nutricional, podríamos entrar a un mundo interno, ¿no?
Entonces, bueno, partiendo de esta idea del significado que tiene la comida, Sara, si me puedes cambiar la diapositiva, por favor. Gracias. Hablamos de tipos de relación con la comida, más allá de cómo hablar de los trastornos de alimentación en este momento, nos gustaría más hablar de esta parte, de los tipos de relación que se tiene con la comida. La doctora Eva Trujillo es una especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Habla de esta clasificación, de alguna manera, si bien no se puede separar como tal quién come de manera funcional o quién tiene malos hábitos o donde hay conductas alimentarias de riesgo como tal, de una manera rígida, sí nos sirve de una manera descriptiva para poder ver que es un continuo y que nos pueda servir para ubicarnos, ¿no? Tanto a nosotros como a los demás, en este objetivo que tenemos de la detección temprana y la prevención. Entonces, ¿cómo es la relación con la comida? Cuando hablamos de una relación con la comida funcional, hablamos de que la comida tiene un significado rico para nosotros y desde ahí podría ser muy rico, podría ser rico o poco rico, pero que de alguna manera cumpla con esas características. En cuanto a la conducta, se tienen normalmente patrones de alimentación regulares, ya sea entre 3 a 6 comidas al día. Normalmente siempre son más o menos a las mismas horas y siempre el cuerpo está acostumbrado a tener hambre, de alguna manera se reconocen las sensaciones y entonces se le puede alimentar. Normalmente son 3 comidas fuertes y los demás, el resto, son snacks o colaciones. En la alimentación se puede tener cierta flexibilidad. La alimentación es variada. Esto es importante. Se come con el propósito de sentir bienestar, de energía, de nutrir al cuerpo. Se reconocen las necesidades, como ya lo había mencionado, así como cuando alguien tiene frío, te tapas, sería exactamente lo mismo. Alguien sabe cuando tiene hambre y también sabe cuando fue suficiente lo que comió. Y los alimentos sirven para cumplir con esta función. En cuanto a los pensamientos, no pasamos la verdad es que quizá yo podría estar un poco más allá, pero me sentí ahorita bien diciendo que pasamos más de 15 a 20% del tiempo pensando en comida. Si pudiéramos pensar en que en nuestra mente tenemos a compartimentos y hay uno dedicado a la alimentación, a lo que comí, a lo que voy a comer, a lo que pasó con mi cuerpo después de lo que comí, sería entre el 15 y el 20%. Claro, si estamos enfermos y tenemos un malestar, claramente aumenta el porcentaje o la cantidad de pensamientos relacionados con la comida. Pero en condiciones normales, estamos bien nutridos, sería del 15 al 20%. En cuanto a las emociones, como lo he venido comentando, el acto de comer está relacionado con malestar, con bienestar, ya aquí estoy haciendo el mismo error que Héctor. Y el cuerpo reconoce las emociones, como les comentaba, también uno puede socializar, ¿no? Y el funcionamiento del cuerpo, claramente el cerebro y el cuerpo está listo para funcionar en lo que se le pide. Las personas que tenemos, también me voy a ubicar ahí un poco, una relación disfuncional, podemos ubicarnos en 3 tipos, que podría ser desde los malos hábitos, donde puede haber una desconexión entre el cuerpo y la mente, ¿no? Donde hay una riqueza, un significado quizá pobre, pero quizá no relacionado con malestar, simplemente es pobre, es plano, ¿no? Conductas alimentarias de riesgo, o ya nos podemos ir también a cuando el significado, con la diapositiva anterior les marcábamos que están con taches, es cuando las conductas alimentarias están severamente alteradas y los sentidos del alimento, para qué sirve, se perdieron. Entonces vamos en un espectro que va desde malos hábitos hasta una conducta gravemente distorsionada. Si pensamos en cuanto a la conducta, en los patrones disfuncionales de los malos hábitos, quizá haya personas que comen una sola vez al día, que trabajan mucho y la alimentación no es importante para ellos y pueden pasar muchas horas sin comer. A lo mejor ya están tan acostumbrados que el cuerpo no reconocen las señales del cuerpo, ¿no? O lo contrario, que en un momento dado pueden comer mucho no relacionado con las necesidades del cuerpo y entonces puede haber también malestar, pero tampoco lo reconocen. Personas que se saltan comidas, que un día comen 3 veces y otro día comen 5 veces. Puede ser también que podamos relacionarlo con que coman con criterios externos, no tanto por las sensaciones, sino porque ya es la hora de comer o porque ya los demás están comiendo o como porque ya estoy en la reunión. Si los demás no comen, pues yo tampoco como, ¿no? De alguna manera esos serían los criterios externos de unos malos hábitos. En cuanto a puede ser que el tiempo que se piensa en la comida, puede ser que sea menor. Aquí la disfunción podría ser que no se le da la importancia y entonces no podría ser menor al 10% que les comentaba hace un momento. También aquí puede haber un problema de malnutrición.
porque puede ser que no se le den los nutrientes necesarios. Cuando hablamos de las conductas alimentarias de riesgo, que es aquí entrando un poco más a nuestros temas, las conductas alimentarias de riesgo se consideran cuando son las dietas. Cuando empezamos con dietas, cuando el alimento empieza a tener el sentido, o tiene el sentido, el significado, que es para controlar el cuerpo. Empezamos a clasificar los alimentos como buenos o malos, y entonces es bueno o malo en función del objetivo de bajar de peso, de controlar el cuerpo, y ahí se empieza a perder el sentido, el significado natural. Está relacionado también con la conducta. En cuanto se hacen dietas, hay una restricción. No se le da al alimento lo que se necesita. Después de un tiempo, lo que pasa entonces es que el cuerpo tiene hambre, y a la hora que se vuelven a enfrentar a la comida, porque el cuerpo tiene hambre, eso no hay manera de negarlo, se llegan a tener conductas descontroladas con la manera de comer, y esto, si lo relacionamos con los pensamientos y las emociones, se puede empezar a hacer un círculo vicioso, donde uno quiere no comer para no engordar, pero no puedo mantenerme sin comer porque tengo hambre, entonces pierdo el control, y después empiezan las emociones de culpa y de vergüenza también asociado con esto. Las conductas alimentarias de riesgo claramente se reconocen como las dietas, como llevar a cabo conductas con este fin, y también todas las conductas para eliminar el alimento, que sería hacer ejercicio con ese fin, que sería también la autoinducción del vómito, o tomar laxantes, o tomar diuréticos, o tomar algún tipo de medicamento o sustancia, ¿no?, que sea para acelerar el metabolismo. Entonces, bueno, todas estas son conductas de riesgo para el desarrollo de un trastorno de alimentación. Realmente, cuando hablamos de las conductas severamente severamente alteradas, la conducta ya puede ser muy caótica. O sea, ya que no se perdió nada más el patrón, sino puede ser muy caótica, donde las personas pueden no comer en días o pueden comer todo el día. Pueden alimentar completamente alimentos de las dietas. Si consideramos que el cuerpo es como un termómetro, y cuando uno tiene frío, entonces se tape, cuando uno tiene hambre, entonces come, y así la parte emocional igual, ¿no? Llega un momento en que todo este sistema se corrompe, se enchueca, se distorsiona a tal grado que ya no se pueden saber cuando se tiene hambre, ni cuando se tiene frío, ni cuando se tiene ningún otro tipo de necesidad. Aquí se habla de trastornos de alimentación graves, que son esta columna que estamos hablando ahora, que se puede estar 110% del tiempo pensando en comida. ¿Y por qué 110% del tiempo? Porque no nada más es en el tiempo de vigilia, sino también cuando sueñan, todo gira alrededor de la comida, de lo que comieron, de lo que no comieron, de lo que van a comer. Y las emociones que están relacionadas con eso es una rueda de la fortuna, porque empieza todo a estar asociado con la conducta alimenticia. Debemos pensar en esta parte, que la alteración claramente hay desnutrición, y cuando por ahí dicen que cuando el cerebro está desnutrido, pensamos diferente, sentimos diferente y percibimos diferente. La vida es otra. Siempre se piensa cómo puede ser que los trastornos de la conducta alimentaria haya esta alteración de la imagen corporal, y es algo que es difícil a veces de entender, porque nos es difícil saber cómo puede ser que alguien se perciba tan alterado en el espejo. Claramente, si el cerebro está desnutrido, no tiene los elementos para hacer sinapsis, ese es el factor fisiológico. Muchas veces no se le da tanta la importancia de la parte psicológica a cuáles son las consecuencias de esa desnutrición. Entonces, claramente ya hay una alteración en todo el funcionamiento mental, fisiológico, cuando se llega a tener un comportamiento ya muy caótico, ¿no? Se llega a confundir, por ejemplo, esta desconexión, cuando pueden sentir que comieron, y cualquier sensación que tienen de un órgano, que hay agua, lo pueden interpretar mal, y automáticamente lo pueden interpretar como algo que les está haciendo daño, ¿no? En estas cuestiones de los pensamientos, algo que podría haber sido una manzana que nutre o que podría estar rica, tenemos manzana para que sea como más claro, que sea un pan. Ese pan se convierte en un alimento que daña, o en un alimento que engorda, o en un alimento que envenena. Pongo este ejemplo para ver cómo algo que tendría un significado se convierte en otra cosa, ¿no? Esto sería como lo que quería yo hablarles de estos tipos de relación con la comida. Los trastornos de alimentación, cuando ya están claramente identificados, pertenecerían a esos últimos dos columnas. Realmente se va desarrollando poco a poco, ¿no? Entonces, ahorita nuestro objetivo de la plática es que podamos identificar en nosotros mismos, tener conciencia de más o menos cómo es que comemos, ¿no? Así es. Adelante, Sara.
Ahora sí. Gracias, Isa. Con toda esta información que nos dio, ahora yo los invito a tomar conciencia de cómo es la relación con la comida. ¿Sale? Y les voy a hacer algunas preguntas. ¿Te guías por la regla menos es más? Esto es menos calorías, menos gluten, más aporte energético, más vitaminas, menos azúcar. ¿Tu relación con la comida te da libertad o te esclaviza? A veces comes muy poco y después comes en exceso, como si no tuvieras control de ti con la comida. Tal vez estoy pensando, nada más voy a comer este cachito de pastel y en eso, ¡pum!, ya me fui con mucho más. ¿Cuánto tiempo de tu día le dedicas a pensar qué debes de comer? ¿Cómo eliges lo que vas a comer? ¿Calidad y o composición? ¿Más nutritivo, superfood, menos calorías? ¿Es bueno o malo para algo en específico? ¿Porque alguien me lo recomendó? ¿Porque tiene pocas calorías? ¿Clasificas a los alimentos como buenos, malos, sanos, insanos, engordantes o no engordantes? Las personas tienen mayor o menor valor según su forma de comer. A veces nos podemos comportar un poco despectivos, ¿no? Con las personas de, ay, esta persona come demasiado saludable o come puras lechugas o come pura comida chatarra. Y entonces como que si tuvieran algún puntito más o menos. ¿Tu manera de comer interfiere con tus relaciones interpersonales? ¿Te cuesta trabajo comer con otras personas? ¿A veces comes menos enfrente de otras personas? ¿O a veces quieres demostrar lo bien que estás comiendo? ¿Te cuesta trabajo decidir en dónde vas a comer? Si vamos a ir a tal restaurante o al otro restaurante según la carta, no por lo tanto que me guste, sino con lo que debe de ser, con la dieta que estoy siguiendo, con lo que es adecuado para mí. ¿Cuánto tiempo de tu día dedicas a ver blogs, tutoriales, entrevistas, notas de dietas, el cuerpo perfecto, el nuevo ejercicio, los alimentos de moda? Hay muchísima información en internet. ¿Cuánto tiempo de tu día, de tu vida, dedicas a estar pasando, ¿no?, el teléfono viendo todo esto? ¿Has pasado gran parte de tu vida pasando de una dieta a otra? La dieta de moda, la milagrosa, la que sirve. Esta sí te va a hacer bajar de peso en una semana y no tienes que dejar de comer. Ahora sí no vas a hacer ejercicio y vas a tener el cuerpo del figurín. Bueno, yo hasta bromeo a veces que hasta casi te enseñan a hablar alemán en la dieta, ¿no? Así, es una cosa impresionante. Cuando comes te da culpa, vergüenza, ansiedad o tal vez gozo, festejo. ¿Te has preguntado por qué has decidido comer de una forma u otra? Yo veo esta diapositiva que me imagino así la mente de una persona que piensa demasiado en eso y después veo a alguien así. ¡Ah! ¡Es demasiado! Ok, ¿cómo es tu conciencia en relación con la comida? Este chiste me encanta, es que no lo tenía que decir. Me acabo de preparar una comida vegana, sin gluten, baja en azúcar, sin conservadores, sin grasa, sin lactosa y sin calorías. Ahora sí podré acabarme todo el plato sin remordimientos. Claro, una bola de hielo, porque entonces, ¿dónde está el alimento? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está lo natural? Ok, ¿qué es comer con naturalidad? ¿No? Todo el mundo nos dice, tú debes de comer de tal o cual forma, pero ¿qué es lo natural? No quise utilizar la palabra normalidad porque ya está muy choteada con este confinamiento, entonces me gusta más la naturalidad.
Me voy a ir a la dieta, a la nutrición clínica, la normalita, que dice que la dieta recomendable debe ser completa, debe tener todo tipo de nutrientes, todo tipo de alimentos. Adecuada, ¿adecuada a qué? A mi edad, a mi actividad física, a lo que yo hago. Equilibrada, pues sí, un tanto porcentaje, normalmente más de carbohidratos, tanto porcentaje de proteínas y tanto porcentaje de grasas. Necesitamos todo para estar bien nutridos. Variada. Si son carne, pollo, res, cerdo, cereales, trigo, azúcar, frutas, verduras. No existen los alimentos chatarra. No existe un alimento ideal para. No existen alimentos que engorden per se, no existen alimentos que enflaquen. Si tenemos una dieta variada, vamos a consumir todo tipo de alimento. Inocua, que no nos haga daño. Si tenemos alguna enfermedad o si nos cae mal algo, por ejemplo, la lechuga, mucha gente le inflama, le hace mal, no le hace sentir bien, pero como es lechuga, es pura agua y es de dieta, se lo siguen comiendo y terminan con una gran inflamación. Inocuo es que nos sintamos bien comiendo. Este es comer con naturalidad. Tomar conciencia de por qué y para qué estoy comiendo. Como porque quiero, porque tengo hambre, porque se me antoja. El cuerpo es sumamente sabio. Tiene millones de años de evolución. Él nos puede decir qué necesitamos en realidad. El chiste es saber escucharlo. Hay que hacer una alimentación hecha a nuestra medida. No existe ningún libro de nutrición que diga cómo debemos de comer cada uno de nosotros. Somos particulares, somos seres únicos. Perdón. Entonces yo los invito a conocer, escuchar y respetar a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es sabio. Nuestro cuerpo sabe qué necesita y como vemos en este pequeño dibujo es integrar todo para entonces poder alimentarnos libremente y de una forma natural y estar en una alimentación funcional. Gracias, Isa. Y bueno, hemos hablado entonces ya mucho de esto del significado de la comida, ¿no? Y hemos hablado también de este espectro que va desde lo muy rico en significado o lo muy funcional hasta una grave alteración y hasta dónde nosotros podríamos considerar o a partir de qué momento podríamos decir que ya hay una problemática que es importante atender. Yo creo que desde el hecho de una mala nutrición o hábitos, como lo estamos hablando, disfuncionales, ¿no? Malos hábitos, desde ahí creo que esta propuesta del día de hoy es podernos escuchar y darle importancia a cómo es que comemos y cómo afecta a todas las áreas de nuestra vida. Pero cuando hablamos ya de los trastornos de la conducta alimentaria, si bien por supuesto que hay grados, hay diferentes tipos de, y hay grados en el sentido del funcionamiento que puede haber, las tres principales características son, primero, las alteraciones graves en la ingesta de alimento. Esa sería la primera, que es de lo que hemos estado hablando todo este rato. Ya sea que se come en menor cantidad de los requerimientos energéticos del cuerpo. Eso es lo que el cuerpo necesita. No es el comer poco, ¿no? Porque ¿qué tanto es tantito o qué poco es poquito? Es lo que el cuerpo necesita, ¿no? Para funcionar adecuadamente. O comer grandes cantidades de comida que exceden los requerimientos del mismo, ¿no? Es importante también aquí en esas alteraciones la falta de control que se tiene en la ingesta de alimentos o que no se tenga ningún interés por comer, la evitación de alimentos por sus características organolépticas, que es por las características de las cualidades, ¿no? Del sabor, de la textura, ¿no? Sobre todo de la textura, o ingesta de sustancias no nutritivas o alimentarias, pasando por la regurgitación de alimentos. Todo lo anterior tiene impacto necesariamente en la ganancia o en la pérdida del peso, pero eso no es lo disfuncional o es el punto, sino el tema de cómo es la ingesta de alimentos. Aunado al anterior está la segunda característica, que son el llevar a cabo conductas compensatorias para eliminar el alimento ingerido, para expulsarlo, que se llaman así compensatorias porque compensan, se tiene la idea de que compensan lo ingerido y así controlar el peso y la figura corporales.
Por ejemplo, como ya lo he mencionado hace un momento, la inducción de vómitos, el uso de laxantes, diuréticos, etcétera, separadores de grasa visceral, práctica de ejercicio compulsivo. Y creo que algo que a mí me ha llamado siempre la atención es cuál es el efecto que tiene estas conductas compensatorias en la mente. Cuando alguien tiene conductas de ingesta de alimento en exceso, o para alguien que se restringe en algún alimento y lo come, tienen muchas emociones negativas. Y la sensación que se tiene es que al vomitarlo o expulsarlo, eso no pasó. Cuando en realidad sí pasó. Uno tuvo una emoción, a uno le pasó algo y entonces eso lo llevó al impulso de comer. Se hicieron muchas cosas para tener ese alimento. Se hizo todo un proceso para llegar al alimento. Uno se lo come de determinada manera y después de ahí uno decide que lo va a expulsar. Todo eso que pasó, a la hora que uno vomita o se quita el alimento con conductas compensatorias, parece que no existió. Entonces uno corta pedazos de la vida, desde la experiencia anterior, el proceso en lo que pasó y después, y la sensación es que no pasó nada. Yo estaba en mi cuarto, después yo fui a comer, fui a una comida, comí muchísimo y después de ahí llegué y vomité. Y todo ese tiempo en el que estuve en el restaurante con gente o con la angustia, que también es muy importante reconocer las emociones, por supuesto, negativas para poder procesarlas y trabajarlas, todo eso no existe. Entonces, cuando hay las conductas compensatorias o un trastorno de alimentación, las conductas alimentarias de riesgo, si las pensamos desde las que son como un poco antecedentes ya al diagnóstico como tal, se pierde mucho. Se pierde en realidad experiencia de vida, se pierde en realidad lo que uno comió y lo que uno expulsó, no nada más se pierde el alimento, ¿no? Creo que como lo comentaba al principio en esa experiencia de la alimentación, me gustaría también hablar de la experiencia de la expulsión, que también es un acto muy importante en nuestras vidas, así como todo el tiempo es lo que es el acto de la alimentación, va de la mano con el otro. Entonces, el acto de la expulsión es nada más expulsar la comida, se expulsa toda la experiencia, así como comentaba que durante el amamantamiento no nada más se da leche, sino también se da consuelo, se da amor, se da cariño, todo eso acaba expulsándose también. Creo que me gusta esta idea cuando Sara explica cómo es que el cuerpo queda en huecos y el proceso de nutrición es ir llenando esos huecos para que vayan teniendo forma y que el cuerpo tenga forma. A mí me parece que en la mente pasa lo mismo y el proceso del tratamiento es ir recuperando esas experiencias. Muchas se perdieron, pero ver de qué manera ese sistema que ya está atrofiado se arregle para que pueda uno volver a integrar las experiencias, ¿no? Y así como eso también se pierde las funciones mentales también. Pero bueno, me fui un poco más con esta idea de las conductas compensatorias, pero es a mí algo que me ha impactado mucho, ¿no? Cuando lo he entendido desde este lugar, de toda la pérdida que hay de la experiencia y de las funciones mentales. Alteraciones en la imagen corporal sería la tercera característica, que lo comentaba yo ya hace un rato, ¿no? O sea, normalmente uno piensa que es un proceso meramente fisiológico, psicológico, y desde ahí el considerar la parte de la integración de lo fisiológico y cómo eso es que también da lugar a esas alteraciones en la percepción y que también están en mayor o menor medida. Esta cuarta característica que estoy incluyendo nos parece muy importante mencionarla el día de hoy, si bien no está como tal dentro de los criterios diagnósticos del manual de enfermedades mentales, ¿no? de la Asociación Psiquiátrica Americana, ni dentro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, algo que nos es muy importante mencionar es la falta de conciencia de enfermedad. Eso que les describí hace un momento, de cuando uno puede llegar a comer y después vomitar, y que no pasó, en realidad no pasó. Entonces, alguien no lo platica. Muchas veces en el proceso de estar enfermándose, por llamarlo de alguna manera, uno empieza a perder conciencia o contacto con esas experiencias y entonces a veces es muy difícil que lo puedan platicar porque entonces no hay conciencia de que uno está haciendo estas determinadas cosas. No hay conciencia del malestar, porque ese malestar también se expulsó cuando están esas conductas compensatorias. De la misma manera, con la restricción, cuando se llega a un extremo, tampoco se tiene contacto con las emociones que genera la ingesta, porque tampoco existe. Es una manera, para mí se me hace muy descriptivo verlo de esta forma, una manera de quedarse vacío, ¿no? De alguna manera, que no entre y que lo que entre salga. Pero desde ahí también es difícil que haya un contacto con lo que a uno le pasa. Desde ahí hay una falta de conciencia de uno mismo. De ahí la falta de conciencia de eso que desde afuera nosotros llamamos enfermedad. Aquí el reto está en hacer contacto, el volver a hacer una reconexión para que haya enfermedad y entonces haya conciencia y entonces pueda haber un cambio desde el estilo de vida y desde el estilo, por supuesto, en salir de estos círculos que estamos describiendo ahora. Pero sí nos parece muy importante la falta de conciencia de enfermedad
y que también es muy difícil por eso a veces abordarlo, ¿no? Es característico, un segundo, Sara, me regresas, me emocioné con esta diapositiva. Pero bueno, aquí lo que es importante no es nada más la conducta, para que consideremos que ya es una enfermedad, un trastorno, que es importante intervenir desde la clínica, ¿no? Yo pienso que desde que hay conductas alimentarias de riesgo y desde antes, pero bueno, si lo hacemos formalmente, sería cuando están esos grados de malnutrición y desnutrición que causan secuelas en la salud física y mental. Hay un micrófono prendido. Perdón. ¿Estamos ahí? ¿Bien? Ok. Y entonces está el riesgo de muerte y pérdida de libertad, por supuesto, y ahí, como lo tratamos de ejemplificar el día de hoy con esta plática que les damos, de la manera de más vivencial, hay una discapacidad social, familiar y laboral y escolar, ¿no? Entonces, ese es un poco el esquema que les presentamos de qué son los trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, para hablar un poquito, nada más ahondando en ellos, ¿no? En los principales, cómo se clasifican o qué son diferentes unos y otros. Los principales serían la anorexia, que hay de dos tipos, restrictiva y purgativa, el trastorno por atracón y la bulimia. Y los TANE, y algunos otros que es, o que se tiene el trastorno, pero no se puede identificar en alguno que cumpla con todas estas características. En todos, lo importante es que hay una preocupación extrema por el peso y la figura. De ahí estas prácticas de control de peso. El mantenimiento de peso corporal bajo en algunos de ellos, en el episodio de atracones, ¿no? Que esos son episodios de falta de control a la hora de comer, y las conductas compensatorias inapropiadas, que ya las hemos mencionado a lo largo del tiempo que llevamos aquí. La diferencia entre estas es que la preocupación por el peso y la figura se presentan en todos, y las prácticas de control de peso se presentan en todos. Donde hay una diferencia sería en el mantenimiento del peso corporal bajo. Normalmente se considera que la anorexia sí logra tener un peso más bajo de lo necesario por la talla, ¿no? Que tiene que tener, pero no si en algún momento dado se tienen todas las características de la anorexia, pero no se cumple con ese criterio del peso, sí hay un trastorno de la conducta, pero sería no especificado. Dan de cuenta que es como, son 5 criterios necesarios, si cumples 4, todo va indicando que vas para allá, finalmente, pero aún no lo cumples, o no puedes estar seguro en muchos momentos que fuera uno u otro. Para nosotros, más que sea importante clasificar y decir, tú estás en el cajón A, tú en el cajón B, tú en el cajón C, ya cada caso sería diferente y tendríamos que ir viendo qué significado tiene esas prácticas y en la alimentación para cada persona. Pero bueno, esa es la clasificación. Los episodios de atracones no se dan en la anorexia restrictiva. En la purgativa, los atracones pueden ser para la persona, son atracones subjetivos, porque siente que si comió poquito, para ellos es mucho. La sensación de pérdida de control es, aunque no se cumpla como tal con ese criterio. El trastorno por atracón y la bulimia claramente está presente, y las conductas compensatorias no están presentes en el trastorno por atracón ni en la anorexia restrictiva. Los dije un poco rápido, ¿no? Bueno, porque el objetivo es como hablar de los trastornos en general, dado que es una plática para el público en general. Si alguien tiene alguna pregunta en particular, nos puede hacer y lo puedo ahondar más, ¿no? Creo que los dije un poco rápido. He tratado de hablar más despacio el día de hoy. Ok. Y Sara va a decir nuestras conclusiones de la plática de hoy. Ahora sí. Ahí estamos, dices. Sí. Sí. Bueno, nuestras conclusiones. Los trastornos de la conducta alimentaria, una vez desarrollados, son un problema de salud pública por la disfuncionalidad que generan, siendo la prevalencia cada vez mayor. Cada vez tenemos más problemas. Cada vez empiezan más pequeñas. Hay que tomar en cuenta esto. Los índices de recuperación de los trastornos de la alimentación son bajos. El tratamiento debe ser interdisciplinario y llevado a cabo por especialistas. ¿Qué quiere decir esto? No solamente una persona puede trabajar con el paciente o con la persona con esta dolencia, sino tiene que haber todo un grupo que se comunique, especialistas, para poder ayudar a esta persona, ya que, como hemos visto, estos trastornos tienen muchas aristas, son muy complejos. Es fundamental la prevención y la detección temprana de las conductas alimentarias de riesgo. Ahorita dimos un pequeño esbozo de la conciencia de la enfermedad, o la conciencia de cómo estamos nosotros, o cómo
podemos ver a otras personas, cómo está su conciencia con los alimentos, con sus conductas, cómo se comportan, no nada más cómo comen, sino también cómo se relacionan con las personas. Entonces, la prevención y detención está en la casa, está en ver cómo comer. En el confinamiento tenemos la grandísima oportunidad de comer juntos. Es una invitación a observar y a tener placer y gozo en la comida, o si no, pues tomar ojo, ¿no? Tomar conciencia de cómo nos relacionamos con la comida en nuestro cuerpo para poder identificar y modificar nuestros patrones de alimentación distorsionados. Insistimos en tomar conciencia. Y bueno, esas son nuestras conclusiones. Sara, déjame ahondar en una parte, pero regrésame la diapositiva un segundo, por favor. Me parece importante decir que esos índices de recuperación son bajos cuando ya hay un trastorno cronificado. Cuando ya tiene mucho tiempo el trastorno, los índices son bajos y es muy complicado hacer una resignificación del alimento. Aquí nuestra propuesta es que podamos intervenir a tiempo. Y intervenir a tiempo es que nosotros nos cuestionemos, como decía Sara hace un segundo, y tengamos los ojos abiertos al significado de la gente que está a nuestro alrededor, para identificar cuando hay conductas alimentarias de riesgo, porque esas son la entrada, por eso se llaman así, son de riesgo, la entrada a que empiece a malfuncionar, ¿no? Y una vez que ya está echado a andar el mecanismo distorsionado, es muy complicado. Ok. Ya, nada más quería comentar eso. Muy bien. Si hay preguntas, bueno, queríamos mencionar los cambios de hábitos que ha habido en el confinamiento, de forma general. Isa, si quieres, llevas tú esta parte. Sí, yo estuve pensando como qué poderles decir con respecto al confinamiento, ¿no? Por una parte podemos compartir un poco la experiencia que hemos tenido nosotras con nuestras pacientes, ¿no? Cómo ha sido lo que les ha sucedido y cómo han estado viendo el confinamiento, por una parte. También cómo son cuáles han sido las demandas durante este tiempo de consulta. Y ya los que me conocen también saben que me gusta estar investigando datos, ¿no? Y me gusta la investigación y ver qué se está haciendo en otros lados y cómo se está encontrando respuestas a estas preguntas. Entonces, bueno, creo que de estas tres situaciones que les acabo de comentar, tanto de investigaciones, un par de ellas que encontré en España y otra en Argentina, de qué es lo que ha pasado con el confinamiento en cuanto a los cambios en los hábitos de alimentación y los trastornos de alimentación, y dentro de nuestra propia experiencia, podríamos decir que las personas que tienen un significado bueno de la comida se podrían mover por la crisis, por supuesto, porque ya lo han comentado en varias de las pláticas de CENIT, ¿no? Cómo es los mecanismos que la comida es un mecanismo para poder enfrentar también la situación crítica en la que vivimos, sobre todo al principio, ¿no? Y como un mecanismo puede ser que nos podamos mover, la gente que podamos estar cuando hay un significado rico, profundo, una relación funcional, te puedes mover un poco a lo pobre distorsionado. Y puede ser que comas diferente y que te disfunciones un poco. También puede ser que la gente que tiene una alimentación disfuncional pobre, pues no pobre, sino un significado pobre y una disfunción leve, se podría mover también al significado, adquirirlo, porque puede estar ya más tiempo en su casa, está pudiendo tener experiencias de hacerse de comer, de estar con la familia en la mañana y en la tarde y en la noche comiendo, que es un factor de protección sin duda, ¿no? Porque la comida es importante, que es su función de socialización. Y entonces hemos encontrado que algunas personas que tienen malfuncionamientos o malos hábitos se han movido y han avanzado o han mejorado, por decirlo de alguna manera. Las personas que podrían tener ya una distorsión, las conductas alimentarias de riesgo, se pueden mover a mayor distorsión, porque el significado, como es pobre, realmente ahorita Sara nos comentará algunos resultados de cómo han cambiado los hábitos alimenticios. Sí se ha visto que ha habido un incremento en el peso y también ha visto un interés, ha incrementado el interés en las básculas en cuanto pesamos. Por lo tanto, eso puede ser una conducta de riesgo para empezar a hacer conductas compulsivas. Saben investigaciones que después, durante el confinamiento, la gente deja de tener interés en la comida. En la primera parte, en los primeros 2 meses, no importaba qué querías comer o no. Estábamos pensando si nos enfermábamos o no y en todas las demás cosas que teníamos que hacer. Pero cuando ya empieza a salir el confinamiento, hay un interés importante, ¿no? En Google se nota, pues, en una investigación que se hizo, qué es lo que buscan: dietas, cómo hacer, ayuno, y entonces hay un repunte de interés en cómo bajar el peso. Entonces, si no tenemos una buena relación, es una puerta de entrada a
se malfuncione y que puede haber una mayor distorsión en lo que viene. Entonces creo que es importante en esta parte tomarlo en cuenta. Es lo que yo podría comentar con respecto a estos cambios que está habiendo, ¿no? A partir de estos fuentes. Y Sara les va a comentar 2 puntos más. Bueno, estos son simplemente datos duros que como bien dice Isa, encontró que durante el confinamiento se hizo la pregunta que si consideras que la cantidad de comida se ha visto modificada respecto a la situación previa, o sea, antes del confinamiento, y el 43% dice que aumentó. Y lo que pasa es que la comida puede ser a veces reconfortante. Cuando muchas nos mandaron a casa con miedo, con mucha incertidumbre, pues finalmente la comida es algo que no se ve tan mal, es algo que nos puede dar el apapacho, y entonces, pues sí, aumentó. Y sin modificaciones vemos un 40%, ¿no? También vemos, en cuanto al peso, que mucha gente sabemos que se preocupa por el peso, la pregunta fue, ¿has comprobado en la báscula si tu peso se ha modificado durante el confinamiento? Y el 29.4% dice que aumentó, ¿sí? Y esto, bueno, muchas veces puede ser porque estamos comiendo de más, con mayor ansiedad, muchas veces porque podemos hacer las 3 comidas al día, o sea, no forzosamente tenemos que hablar de una patología, sino por los cambios de hábito que tenemos. El 25.7 nos dijo, bueno, no nos dijo, dijeron que sin cambio. Hay gente que no notó ningún cambio, y el 16.6%, que es la menor cantidad, disminuyó, porque también se vio aumentado en algunos casos el ejercicio físico porque hay más tiempo, y también porque estamos comiendo en casa. O sea, tenemos esta parte de cocinar en casa, un poco más nutritivo, no me encanta la palabra, pero sí más nutritivo, menos comer en la calle, etcétera. Entonces, nosotras, y más en mi rubro, que es la parte de la nutrición, sí he visto que la gente se ha preocupado mucho por el peso, se ha preocupado por el ejercicio, y ahora que ya sabemos que, bueno, ya llevamos un muy buen tiempo, la gente también empieza a adquirir como nuevos hábitos, los hábitos de comer, desayunar, comer y cenar en compañía de una forma más gozosa cuando están, como bien dice Isa, en la parte más profunda, más completa de la alimentación, cuando hubo personas que tuvieron una cuestión distorsionada en cuanto a la alimentación. Si se pudo cambiar a esta parte más profunda, entonces hubo mejores resultados, y también en algunos casos hubo un mayor búsqueda de dietas, de ayunos, de a ver qué voy a hacer con este peso que subí, ¿no? Entonces, el confinamiento sí como podemos ver, sí ha modificado nuestros patrones de alimentación, y bueno, pues ahorita es lo que estamos viviendo, lo viviremos un rato más, entonces el punto es trabajar como con esto que tenemos ahora. Y ya. Y ya. Muchas gracias. Muy bien. No, muchas gracias a ustedes por su clara exposición de este tema, pues, que nos ocupa a todos los que estamos pasando esta época, ¿verdad? Hay una información muy interesante. Les voy a pasar algunas preguntas. Me pide Ana Mata. Dice aquí, ¿puedo hacer una pregunta con micrófono? Al escribirla creo que se perderá contexto. Adelante, Ana. Sara, ¿puedes quitar la presentación? Ándale, sí, para que se puedan ver ustedes. Gracias. Ándale, está muy bien. Ana. Bueno, hola, buenas noches. Muchas gracias por la presentación y la información. Creo que es muy importante, y más en esta época que hay tanta confusión con lo que es, con lo que nutre, con lo que es saludable, etcétera, ¿no? Algo que a mí me ha llamado, bueno, yo llevo desde los 12 años como viendo qué onda con la alimentación y cuidándome y tal, ¿no? Entonces, algo sé, ¿no? Porque he ido con varios nutriólogos, bueno. El tema es que a mí algo que me está llamando la atención en el último año es
es esta cosa como de que la gordura se empieza a aceptar como algo, no sé si llamarlo natural, pero con esta situación de la libertad de los cuerpos, que como que hayan como cuerpos diversos que sean aceptados, y ver como en las portadas y estas cosas, gente que francamente está obesa, que sí notas que hay un riesgo en su cuerpo, o sea, no sé de cuántos kilos ha de ser, pero sí como de 30 kilos, y bueno, más todo el problema de obesidad que hay en México. O sea, de repente yo creo que la gente por ahí, o sea, de lo que yo he notado en mi consulta y en mi vida personal, es como que hay poca conciencia en cuanto a cuando ya hay un problema de, digamos, de un sobrepeso que ya es preocupante, y la gente, he notado que se va como por esa línea de, es que hay que festejar todos los cuerpos, es que la gordura no está mal. Entonces, hay veces que no sé cómo se puede manejar a nivel de salud mental, o incluso de cómo poder acercar una información a la gente que sea como, bueno, sí, pero, o sea, si ya son más de 12 kilos de tu peso saludable, ya no está bien, o sea, ya no, ya es algo dañino para la salud. No sé si, si por ahí ustedes han visto esto, si se ha pensado en algún tipo de intervención, porque es algo que yo he visto mucho en el último año y sí me preocupa cómo esto va a impactar eh, pues en la salud física y mental, ¿no? Gracias. Si quieres, yo me voy sobre lo concreto y ya tú te vas sobre la mente. O sea, hablando desde la nutrición, lo más concreto sobre el peso, ¿no? Que estamos, que nos mencionas. Ok. Hay un índice, el índice de masa corporal, que es la normalidad del peso, que se va dependiendo de donde lo veamos, pero ahorita lo que se maneja es desde 18 hasta 24.9, 25. Ajá. Este rango de peso, este rango del índice, nos está hablando de más o menos, voy a poner un número de unos 10, 12 kilos. O sea, una persona puede estar en normalidad de peso porque el índice de masa corporal es peso sobre talla al cuadrado, ¿sí? Entonces yo mido mis valiosos 1.60 y peso tanto, no les voy a decir, ¿no? Y entonces yo tengo un índice de masa corporal de 20, 18. Entonces me puedo ver muy delgadita, ¿no? Pero también si yo me subo al 25, me voy a ver más robusta, llenita, pero no quiere decir ni siquiera que entre en sobrepeso. Entonces yo creo que eso es una parte muy importante en lo concreto, ¿sí? O sea, este índice la verdad es que es muy valioso y me encanta porque nos da este rango de peso. ¿Cómo te gusta verte? ¿Cómo le sienta a tu cuerpo? Después de eso ya nos podemos ir a sobrepesos y obesidad 1, 2 y 3, que es mórbida. Esto se va a dar con el índice de masa corporal. El sobrepeso, sí, también lo tenemos que ver desde la parte clínica. Desde la parte clínica, de qué tipo de actividad física tienes, ahí sí tenemos que ver la masa muscular, la masa grasa, etcétera. Me voy a ir sobrepeso, que es así, ¿no? Ok, una persona con sobrepeso va a ser más propensa a desarrollar. O sea, eso está estudiado en cualquier lugar. A ver, el cuerpo, claro, puede ser más voluminoso, puede ser más flaquillo, lo que quieras, pero el peso, o sea, la cantidad de grasa, la corporalidad que tienes, sí nos pueden llevar a una enfermedad, ¿sí? Nos va a disparar algunos factores genéticos que nos pueden llevar a diabetes, etcétera. Ahora, el cuerpo es sabio, insisto, yo siempre insisto en eso. O sea, tiene millones de años de evolución. ¿Qué le vamos a enseñar? Tenemos un peso que se llama el peso y nosotros comemos adecuadamente, comemos bien, libremente y demás, que se oye muy fácil, pero la verdad es que es un arte.
el cuerpo toma un peso adecuado y siempre se encuentra dentro de ese índice de masa corporal, curiosamente. Y puedes comer libremente, delicioso, etcétera, y nos encontramos en ese índice. Un peso abajo, igual, a mí me dicen, ay, bueno, tantito desnutrida. No, ya cuando hay una desnutrición, me voy a ir sobre el peso y talla, es que el cuerpo le está faltando algo. No sé qué es, pero le está faltando algo. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo, ni para arriba ni para abajo, pero imagínate, tenemos un rango de 10 kilos, 12 kilos según nuestra... Es suficiente. Yo no abogo, la verdad, por los pesos muy bajos, ni abogo por los pesos altos. Yo abogo por una sanidad del cuerpo y el cuerpo lo sabe. El cuerpo, o sea, tú ves a un cuerpo, yo de verdad veo mucho al cuerpo, ¿no? Cómo se ve, cómo se siente su piel, su cabello, cómo estás de despierto, o sea, en lo concreto. No sé si te ayudó esta explicación o si fue clara. Quisiera complementar una cosa rápido. Estoy leyendo también el mensaje de Carla. Hola, Carla, me da gusto verte por acá. Voy a unir voy a leer la pregunta de Carla para unirla con la de Ana, ¿sí? Ana, me da mucho gusto también verte por acá, Ana, gracias por acompañarnos. Dice Carla, trabajo principalmente con niños y últimamente he visto un importante incremento en niños restringiendo grupos de alimento y eligiendo ser veganos o vegetarianos por convicción. ¿Ha notado algún impacto en la tendencia del vegetarianismo en los trastornos de alimentación? ¿Se podría considerar un factor de riesgo? Yo podría decir, voy a contestar la pregunta de las dos en una. Creo que el tema aquí, Ana, yo estoy de acuerdo, o sea, el tema no es, yo estoy en contra de la discriminación, o sea, el decir, es que si alguien tiene un sobrepeso, entonces que hay una discriminación hacia la persona. Pero sí creo que también estas tendencias, que por una parte van en contra de la discriminación, lo cual me parece muy bien, en cualquier tipo de discriminación estoy en contra y lo que se haga a favor de la aceptación y demás está muy bien, pero creo que se quedan como conceptos huecos. O sea, porque realmente aquí sería lo mismo que pierde el significado. O sea, el cuerpo y la comida tienen un significado. Creo que Sara lo comentaba en alguna de sus diapositivas. ¿Por qué comemos así y para qué comemos así? O sea, ¿cuál es el sentido? Claramente que más allá del peso, lo importante es el significado y las emociones y los pensamientos que están de base. Desde aquí no es nada más decir para mí que hay que aceptar a todos los cuerpos por la aceptación. En cuanto a aceptación está muy bien, eso estoy de acuerdo. Pero más como clínicos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la mente de alguien, si lo sufre o no lo sufre? ¿Cuál es el significado que tiene? ¿Cuál es la implicación que tiene? Me parece que estas propuestas están dejando huecos que pueden dar lugar entonces a que se normalice desde una cuestión hueca las situaciones, ¿no? Entonces esa sería mi respuesta. Y conforme a lo del veganismo, creo que cada vez está siendo mayor también esta falta de significado. Y yo vuelvo al tema del significado. O sea, ¿por qué serían veganos, no? ¿Por qué serían vegetarianos? ¿Qué ideología hay de base? Y creo que cada vez está haciendo más. Considero que en los niños y en los adolescentes, además en los adolescentes, hay una cuestión donde como todo hay mimetismo, hay la necesidad de pertenecer y demás, y hay muchas modas alrededor. Claramente que puede ser un factor de riesgo. No en todas las personas, quizá algunos adolescentes pasan por un momento porque pasan por muchas modas, pero sí es un factor de riesgo porque en personas que tengan factores de riesgo constitucionales, porque como todos lo sabemos, es una interacción desde la parte ambiental y fisiológica también, o física y mental. Cuando hay vulnerabilidades que se juntan, yo creo que es un factor de mucho riesgo, ¿no? Por la parte de la restricción, tanto en lo físico y por la falta de significado en el desarrollo emocional. Esa podría ser mi respuesta. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, en cuanto al veganismo de los niños y demás, cuando mencionas por convicción, coincido con Isadora, o sea, es que ven en la casa y que escuchan en la casa, ¿sí? Yo creo que ese es un tema importante. Ahora, cuando hablamos de veganismo y vegetarianismo, ok, muy bien, no hay tema, nada más, entonces estamos poniendo una cuestión que yo hablaba, ¿no? De conciencia. ¿Es buena la carne? ¿Es mala la carne? ¿Es bueno esto? ¿Es malo? Entonces ya le estamos poniendo un juicio ahí. Y entonces yo pondría ojo en esa parte. Ahora, en estudios clínicos,
sí, yo diría que el vegetarianismo y el veganismo, o sea, yo me tengo que ir por la clínica, por la ciencia, porque soy la nutrióloga, pues sí, se ha visto que no es sano para los niños. Necesitamos todos los grupos de alimentos, los niños necesitan todos los grupos de alimentos para tener un mejor desarrollo. Tenemos ahora el problema de las hormonas, eso es cierto. Y organolépticamente estamos viendo ahora a los niños que les da más asco la comida o la carne o el pollo, que puede ser un poco por la cantidad de hormonas y demás que estamos teniendo, ¿no? Comercial para el cerdo no tiene hormonas, es un ordinaria ahorita, ¿no? Yo sé que mucha gente no quiere al cerdo, pero el cerdo es bueno, confíen. Y igual el pescado y demás. Entonces, creo, y voy a insistir, y yo soy necia, variedad. Pongamos variedad en la alimentación. Y ahorita somos la sociedad donde tenemos más variedad, o sea, somos muy ricos en eso y vivimos en un país, gracias a Dios, hasta el momento, donde tenemos muchísima variedad. Muy bien, muchas gracias, Isa, muchas gracias, Sara. Vamos, les voy a pasar otra pregunta que tenemos por aquí. Déjenme ver. Aquí tenemos a Paola Alonso que pregunta, ¿qué materiales bibliográficos recomiendan para profundizar en el tema? ¿Algún libro o artículos? Mira, Paola, con mucho gusto te dejo mi correo. Ahorita te lo apunto, que lo quiera también. Y me gustaría que me contactaras y me digas qué te interesaría, porque material bibliográfico podría haber mucho. Es una cuestión de prevención o del trastorno como tal para detección, o la cuestión teórica, ¿no? Desde la parte nutricional, o hay mucha información, o sea, tenemos mucha información y libros y artículos desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces me gustaría más que recomendarte un artículo en general, podríamos, me podrías hacer por teléfono, mándame un mensaje, o te apunto mi teléfono, es más rápido. Con eso nos ponemos en contacto y lo platicamos, y con mucho gusto te comparto el material que yo tenga. Está bien, muchísimas gracias. Muy bien, tenemos aquí una pregunta de Alessandra Sáenz. ¿Qué opinan del enfoque de comer intuitivo y salud en todas las tallas? ¿Sara? Okay. Bueno, tú si quieres mientras pongo mi teléfono. Sí, el comer intuitivo se me hace muy bueno, es una grandísima labor. De hecho, yo no le pongo a lo que yo llamo comer intuitivamente porque conlleva otras cosas. Yo también tengo una parte conductual y demás, pero se me hace extraordinario. Es una chambototota, es algo muy bonito y es volver a conectar, es la conexión otra vez del cuerpo con la mente y entender la emoción. Entonces, creo que es muy valioso. Y, perdón, la segunda parte fue... Salud en todas las tallas. Sí. Amar todas las... Salud en todas las tallas, se van juntos. Salud en todas las tallas. Sí. Salud en todas las tallas. Híjole, yo creo que hay que tener una cierta consideración, como mencioné antes. O sea, por supuesto, si tú te sientes bien emocionalmente con la talla que tengas, bien, muy bien, pero la salud física, lo orgánico, lo bioquímico, eso no tiene que ver realmente con la talla. Hay gente de talla muy grande que está muy sana, o sea, no discrimino. Mucha parte es la parte emocional, mucha parte es cómo me vivo yo en este mundo con el cuerpo que tengo, ¿sí? Pero no me gusta vender como salud en cualquier talla porque sabes que sí hay una parte bioquímica y orgánica que no podemos descartar. Yo quisiera comentar rápido algo en este movimiento. A mí hay algo que me gusta, estoy de acuerdo con Sara y como lo comenté hace un momento con Ana, creo que le falta ir llenando como de significado, ¿no? ¿Qué es esto? Y meterse más a pensar en esto. Si se queda hueco, me parece que es peligroso, pero lo que me gusta es que se cuestione, que haya una parte donde se empiece a cuestionar también por la parte de la discriminación que hay por el peso y que se empiece a hablar un poco de que no haya tanto interés por tener el peso delgado, por tener la figura determinada. Entonces, de alguna manera, creo que a mí me gusta, ¿no? O sea, la parte, la intención de mover a la gente, que la gente diga eso no y puede haber otra cosa. De ahí es lo que yo le apuesto, es que hacia esa otra cosa podamos ir haciendo un poco, entonces ahora moverlo más en medio. O sea, a mí sí me gusta que se cuestionen y creo que está teniendo un impacto muy importante, pero ahora el reto sería que no nos vayamos hacia el otro lado,
donde entonces todo se reconoce, todo se acepta y se queda hueco. Entonces creo que está muy bien que nos movamos, pero hay que hacer una labor para llenar de significado eso que se está diciendo, porque queda hueco y la gente lo repite. Un poco igual que el veganismo en muchos casos, ¿no? Cuando no se tiene por qué, y esto hay que hacerlo, y son un poco como modas. Sirve para moverte de lado, pero a mí me parece que puede ser peligroso si se queda en ese lugar. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí un comentario de Rita Castillo, saludos y felicidades. Tenemos un comentario de Connie Armida que dice, muy interesante, mil gracias por estar. Tenemos un comentario de Javi GP que dice, wow, gracias por compartir, muy buena plática. Y tenemos una pregunta de KP, psicóloga, que dice, ¿se ha realizado algún estudio que correlacione destete natural con anorexia y bulimia? Destete natural. Sí. ¿Qué será destete natural? Ajá, así se los leo. ¿A qué te refieres? Dime un poco más. ¿Qué es destete natural? ¿Quién sabe? No sabemos qué. Es una pregunta de Facebook, del Facebook de Zenit Consultores. Ahí me voy a aventar a hablar. ¿Qué es el destete natural? Creo saberlo. ¿Mande? Que creo saber qué es lo del destete natural. Perfecto, dime, Ana, por favor. Bueno, hasta donde yo sé, es cuando el niño, por cuenta propia, independientemente de su edad cronológica, decide, como por la variedad de alimentos que ya tiene, que ya puede ingerir, como que dejar de tomar pecho como alimentación complementaria. Se ha visto que estos ya son... Ok, que es una decisión de destete natural. Sí. Entre los 3 y los 5 años, hasta donde sé. O sea, pero que es el niño quien decide, ya no quiero. Y bueno, termina la lactancia en ese momento. Ok. Muy bien, aquí también comentan que destete natural es cuando el niño lo decide. Perdón. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Gracias a quien contestó. Creo que me voy a aventurar a dar una respuesta de lo que considero que puedo contestar. Creo que el tema del destete, el destete natural sería que el niño, él decide, entonces en realidad no hay un tema de frustración. O sea, creo que para mí, desde mi postura, es muy importante como la experiencia de la frustración, ¿no? En el desarrollo mental, en el desarrollo físico también. Creo que voy a responder con dos vertientes. Entonces, creo que en esta condición, yo me pregunto, no nada más en cuestión de los trastornos de alimentación, sino en otras situaciones, qué es lo que sucede en la comida, en lo concreto, donde no hay una frustración y donde puedes tener todo lo que quieras cada vez que lo necesites a libre demanda. Me parece, como yo lo decía hace un momento en la presentación, la relación que tenemos con la alimentación es un poco una representación de la relación que tenemos con la vida, retomando la frase de Sara. Entonces, creo que hay una situación en estos casos, más que con anorexia, te podría decir que quizá esté más relacionado con una cuestión de voracidad. Como tal, no es que haya un artículo que te pueda dar los datos, pero yo pertenezco a un grupo de estudio, ¿no? De psicoanálisis, en el cual discutimos los casos todos los viernes, ¿no? Y discutimos más que los casos en concreto, discutimos casos y tratamos de entender cuál es la problemática desde el funcionamiento mental. Y te comparto que eso es lo que hemos muchas veces hablado desde el tema de la tolerancia a la frustración, ¿no? Creo que eso sería una situación ambiental que se ha relacionado, por ejemplo, con adicciones, eso sí, ¿no? En algunos casos en otra cosa, en la parte compulsiva. Entonces, desde ahí estoy jalando esa información a esta pregunta que me hacen, ¿no? Y creo que desde otros lugares, bueno, hasta ahí me voy a quedar por el tiempo. Espero haber contestado, haber dejado claro mi punto de vista. Muy bien, y tenemos un último comentario de Ileana Pengelly. Felicidades a las ponentes. Es un gusto trabajar contigo, Ileana. Ileana es parte de nuestro equipo de trabajo y entonces muchas gracias por acompañarnos, Ileana. Muy bien. Pues ahí estamos, oigan. ¿Desean anotar algo más? ¿Desean hacer algún otro apunte? Isadora, Perla. Digo, Sara. Sara Perlasca. Nada más, muchas gracias. Realmente me pareció un buen experimento estar por acá, ¿no? La experiencia fue muy buena. Me gustó mucho yo quedé como muy satisfecha de poder transmitir, ¿no? Como esta idea del significado, y yo espero que haya
aportado algo diferente a lo tradicional, ¿no? Que era un poco la propuesta que queríamos hacer, no nada más desde la enfermedad, sino un poco todos ubicarnos desde ese mismo espectro, y les agradecemos el que nos hayan acompañado y a sus órdenes en lo que necesiten. Ya te puse por ahí mi teléfono, Paola, y con muchísimo gusto contáctame y compartimos el material que tenemos y discutimos. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Gracias a todos por estar. Espero que les haya ayudado, les haya causado interés y un poquito de dudas y demás, porque estos trastornos de alimentación cada vez los vemos más, y el conocer y estar como al pendiente de esto, de verdad va a ayudar a todos. Gracias. Muy bien, nada más para terminar, me gustaría que me platicaran un poquito qué hacen en MATCA. Ok, pues mira, ya tenemos mucho tiempo trabajando juntas, tenemos una larga historia de trabajo juntas, hemos trabajado con varios equipos y hemos estado como en esto desde hace ya, pues yo 20 años, Sara por ahí 18 años, ¿no? Y hemos estado como estudiando, ¿no? Cómo es lo que sucede. La verdad es que nos hemos ido haciendo mucho en la práctica, ¿no? Y estudiando mucho diferentes cosas, como lo han escuchado ahora, ¿no? Sara tiene la perspectiva de nutrióloga, pero también es psicóloga corporal, también ha estudiado psicoanálisis. Yo soy psicoanalista, pero me he metido mucho más ahora a estudiar esta cuestión del entrenamiento en terapia, en terapia eléctrica conductual, ¿no? Como buscando opciones para poder entender la complejidad de tus trastornos. Entonces, en MATCA, desde hace unos 4 años empezamos con este proyecto, porque lo que queremos hacer es promover, hacer prevención, porque cada vez vemos a niñas que empiezan más chiquitas, y las implicaciones que hay cuando nosotros recibimos a las pacientes que ya están en estado crónico y grave. Cuando decía Sara hace rato, es difícil, ¿no? Y que el índice de recuperación es bajo, es muy frustrante, y hemos convivido con las familias y hemos convivido con las pacientes también, un trabajo muy, muy, muy frustrante, y lo pensamos, necesitamos hacer algo para prevenir e intervenir cuando hay conductas de riesgo, para que haya una detección temprana. Eso fue nuestro principal interés, y de ahí surgió el que hiciéramos prevención, detección. Estamos interesadas, pues como lo ven ahora, en generar conocimiento, ¿no? Que lo podamos generar conocimiento con respecto a lo que sucede, compartirlo, y en un momento dado también poder compartir la información con nutriólogos y con psicólogos, ¿no? Consideramos que es importante verlo como un área de especialización, que cada vez hay más. Entonces, lo que hacemos es eso. Nos ha costado trabajo como acabarlo de armar más, porque tenemos poco tiempo, y ahora trabajamos con Liliana Pengueli, es una colega con la que trabajamos también. Estamos trabajando con Raquel Marcus-Hammer, que es terapeuta familiar, y entonces cada vez hemos ido haciendo como el equipo que nos está permitiendo empezar a dar como talleres, ¿no? Pláticas, y sería eso lo que hacemos. Y bueno, también el tema de desarrollar proyectos de investigación, ¿no? Para poder generar artículos. Entonces hacemos esa parte. La parte clínica, que tenemos un equipo de trabajo, ¿sí? Damos también pláticas, ¿no? También damos proyectos, pláticas informativas y psicoeducativas, y también de intervención, y ya. ¿Algo más, Sara? No, y en esta nueva terapia que estamos desarrollando y practicando, que es la terapia dialéctica conductual, que es una terapia cognitivo-conductual de tercera generación. O sea, muy bonita. ¿Por qué? Porque tiene la parte individual, tiene una parte de grupo, donde se forman habilidades para cómo vamos a hacer con esto, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, pues haz esto y esto y esto. Ah, sí, ¿y luego y cómo? Entonces, son habilidades específicas, el modelo está perfectamente armado, y aparte tiene la parte telefónica donde hay ayuda continua. Entonces, este nuevo enfoque es un tipo de terapia bastante nueva, de los años 90, de la doctora Linehan, que es bueno, a nosotras nos ha encantado, porque aparte es funcional, ¿no? Es algo que es vivencial, y como se pudieron dar cuenta conmigo, a mí me gusta la parte vivencial, que haya algo interesantísimo a la mente, pero ¿qué es lo que me sirve en el día a día cuando tengo a la torta enfrente, ¿no? Que me va a servir. Entonces, esta parte es esta nueva parte que estamos estudiando y desarrollando en MATCA, que nos encanta estar estudiando siempre. Creemos que es algo muy valioso y en ayuda a todos los pacientes. Y nada, si quisiera comentar eso rápido, Sara, un minuto más, Héctor, gracias. Esta propuesta de la terapia dialéctica conductual es para trabajar con pacientes que tienen un problema de desregulación.
Eso no lo vamos a hablar ahorita. Si en otro momento dado quieres, Héctor, con mucho gusto te platicamos de ese enfoque porque está muy interesante y creo que puede ser muy útil en muchos casos. Pero estamos proponiéndolo. Hay mucha investigación con respecto al trastorno por atracón. Claramente que está relacionado, por supuesto, con los problemas de obesidad que tenemos actualmente y queremos también hacer intervención con personas, ¿no?, de bajos recursos, hacer una parte de la fundación y la manera en cómo lo podríamos hacer en un momento dado también es en grupo, porque es una terapia de grupo. Entonces, estamos desarrollando como esta propuesta de trabajar en grupo con pacientes que tengan trastorno por atracón específicamente. Estamos desarrollando el modelo para poder abordarlo. Esperemos que tengamos el primer grupo en un par de meses. Ah, perfecto. Si alguien está interesado, con mucho gusto escríbanos. Y por ahí veo que Carla está interesada en el tema. Hablemos, Carla, y te compartimos dónde pensamos. Si quieren colaborar con nosotros, nosotros encantadas. También tú, Isaac, en algún momento dado para el grupo. Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias. ¿Cómo las pueden contactar? Pues nos pueden contactar, tenemos nuestra página en Facebook, tenemos nuestra página en Instagram, que estamos otra vez echando más a andar, porque ahí está, y nuestros teléfonos también. Y la página también estamos a punto de que nos lo entreguen de nuevo, pero ya les puse mi teléfono y también el de Sara. Perfecto, busquen. Sí, Sara. No, que Isa ya puso el mío. Ah, perfecto. Recuerden, M-A, T de Tito, K de Kilo, A, Matka. Así la pueden buscar en las redes. ¿Listo? Muy bien. Es madre. El significado es madre. ¿En qué idioma, lengua? Sara. Ay, ya no me acuerdo, hace mucho. Ya nos acordamos, pero es Marde, que hacemos un trabajo de rematernaje de alguna manera, o de maternaje, ¿no? Hacemos rematernaje. Pero bueno. Y significamos a todo esto. Pero gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por aceptar mi invitación a hablar de este tema, abordado de una manera muy original. Hemos visto muchos programas relativos a trastornos de alimentación y en esta ocasión fue abordado desde otra perspectiva completamente diferente, mucho más práctica, mucho más cotidiana y que por lo mismo nos puede resultar mucho más cercana. Entonces yo le agradezco a la nutrióloga Sara Perlasca y a la doctora Isadora Martínez su presencia aquí en la psicocharla CENIT. Muchísimas gracias. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en Zoom y en Facebook y pronto estaremos en YouTube y en Spotify en el Café Psicológico. Por ahora, muy buenas noches, ya acabó de llover, por lo menos aquí donde yo ando, y descansen, muy buenas noches, nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye.